Y para hablar justamente de la reforma laboral, estamos con Sergio Mar Rodríguez, abogado laboralista y amigo de la casa. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Qué gusto volver a verte en este año. Bien, muy bien. Bueno, se cayó en primera instancia, en Cámara. Sí. La justicia esto lo rechazó de plano. Cachetazo de realidad se llama esto. A ver, cuando vos partís de un presidente que parte de la teoría del panelismo, con todo respeto a los panelistas de televisión y demás que hacen un muy buen trabajo, pero el panelismo implica subjetivismo y el subjetivismo implica la opinión de uno. En el derecho del trabajo no hay opiniones, hay cuestiones objetivas. Y acá el gobierno quiso, con un DNU, atacar un montón de cuestiones que son estructurales y de derecho de fondo. Vos, Juan Pablo, que sos colega, Mario también lo saben. Milei ha logrado que grandes maestros de nuestra generación, nosotros los podamos ver luchar. Los podamos ver luchar. Por ejemplo, en mi caso, ver a Mario Eduardo Ackerman. Me di el lujo de ver a Ackerman saliendo a defender los derechos laborales. Ahí a Kelmelmacher, con un discurso solemne, le pone un freno al subjetivismo y empezamos a hablar de cuestiones objetivas. Cuando se toca el derecho es cuestión objetiva. Bueno, después salió la CGT y la CGT te da el clima en la calle. A ver, al que está del otro lado, cuando vos te hablan del DNU laboral, si vos en tu barrio salís a caminar y sentís olor a orina, eso quiere decir que la calle está impregnada de gente que está en situación de calle, derogación de la ley de alquileres. Y vos me decís, vos sos laboralista y hablás de la derogación de la ley de alquileres. Sí, por supuesto, si son los laburantes los que alquilan. Sí. Despidos a mansalva. Nadie está hablando de esto. ¿Por qué? Porque la estrategia del gobierno es que se hablen de cuestiones técnicas que la gente no entiende y mientras tanto pasan los despidos, los salarios están por debajo de la pobreza. En 2 meses, Juan Pablo, perdón que lo diga, sí, lo vengo sosteniendo en mis redes sociales, en 2 meses no queda una pyme del 70% que hoy son de rentabilidad social, es decir, que no tienen una rentabilidad que les permita soportar, no tienen ahorros, se funden todas las pymes, por eso salió la CGT. Entonces el clima es muy complicado, uno trata de no infundir temor a la gente, ¿sí? Antes hablaban de campaña de miedo, ¿esto qué es? La gente que recibe la carta de documento en la casa, la gente que le dicen, mirá, no te renuevo el alquiler, te lo renuevo por 3 meses porque no sé si va a quedar firme esto. Bueno, sí, hoy la justicia, y doy un detalle técnico, habló del DNU en base a lo que es su aplicación. Después, a ver, el DNU, por más que lo apruebe el Congreso, que es la diferencia que hubo con la cautelar, porque en la cautelar se definió primero si se podía suspender rápido esto. Sí. Pero el DNU dice, no, pará, la forma, en el fondo, es decir, ¿podemos suspender esto por cómo fue tratado? Bueno, dice, no, sí, se violó, citan al fallo de la Corte Berrocchi, se violó no solo la Constitución, sino el criterio de la Corte. Con lo cual esto es inconstitucional. ¿Cómo salió? ¿Cómo se dio por DNU? Ahora si sale la ley, sí, ojo, porque eso también hay que decretarlo por inconstitucional, porque el DNU no va a salir, por más que lo aprueben, no sale, ya es inconstitucional. En la práctica, lo que le importa al laburante. Pero si aprueban la ley, va a tener que haber otro fallo que declare la inconstitucionalidad de la ley, porque ahí sí se cumple la forma, que es el debate en el recinto. ¿Pero vos no tenés miedo que la Corte termine convalidando el DNU? Mira, si la Corte convalida el DNU, tendría que ir en contra del criterio de la propia Corte. Con lo cual ya desde el plano jurídico ya no estaríamos hablando quizás de un Estado de Derecho, pero lo digo con pinza. ¿Por qué? Porque quiere decir esto que la Corte no puede opinar distinto. Y si lo funda en derecho, puede. La Corte tiene fallo Montalvo, Basterrica en distintas temáticas, por ejemplo, sí, estupefaciente, bueno, puede cambiar. Pero esos fallos igual tenían, digamos, una diferencia de tiempo y de composición. Sí, yo creo que la Corte lo que va a hacer va a pasar al freezer esta reforma sabiendo que la Cámara de alguna manera congeló la aplicación y va a esperar, como hace con todos los gobiernos, qué es lo que sucede, qué es lo que va a hacer el Poder Legislativo. Por eso es muy importante concientizar a la gente que esto es de todos, por más que hoy no te toque a vos, todos tienen que estar alerta porque el DNU yo lo analicé, escribí ya, en cualquier momento salgo con una obra sobre el DNU, lo analicé. Por donde lo ves hace agua, sacando 4 o 5 artículos que estamos de acuerdo todos en discutir los certificados del artículo 80, la aplicación moderniza la aplicación de la licencia por maternidad, está fenómeno, lo que es para avanzar y para mejorar, lo que es progresivo,
todos vamos a acompañar. Ahora, eliminar, que vos contrates un trabajador registrado, ¿cómo te sentirías vos si yo vengo, contrato un trabajador sin registro y no tengo consecuencia y encima pago menos que vos, que pagás carga social, obra social? No, a ver, sería el fin del empleo registrado, porque claro, y no tiene sanción no registrar a la gente. Y le hacen gente. creer a la gente que eso no tiene consecuencia. ¿Cómo que no tiene consecuencia? Vos que estás del otro lado, que hoy decís que no le querés pagar al sindicato, que hoy decís que no querés estar en blanco porque preferís que tu empleador te tenga en negro, tenés que saber que en 40 años vas a estar pidiendo una moratoria. Tenés que saber que, y después va a haber gente señalándote con el dedo, diciendo no es justicia social que a vos te den una moratoria porque un gobierno, ¿sí?, se le ocurrió poner un tipo que no está preparado, porque no está preparado, ¿sí? Son lamentables las apariciones públicas que hace y en el modo que las hace, porque es muy dañino para una república que el ministro del Interior esté negociando una cosa y el presidente de la Nación retuitea totalmente lo contrario. Entonces, ¿qué seguridad jurídica vos le vas a dar a ese inversionista extranjero que está mirando si pone hoy una planta para hacer fábrica de baterías de litio? ¿Qué inversión, qué seguridad jurídica le estamos dando a esos extranjeros que venían a invertir sabiendo que Argentina iba a renegociar la deuda? Porque cuando la deuda es gigante el problema no es del deudor, el problema es del acreedor. Argentina cambiaba el gobierno, se iba al kirchnerismo, venía una cosa nueva. Si no tocaba mucho, esto disparaba, esto iba para arriba. Bueno, generaron esta inflación. ¿Qué es esta inflación? Es aumento de precio, aumento de los costos y te mantienen el nivel de ingreso, con lo cual hoy automáticamente, yo quiero ver los próximos índices de pobreza, la gente se está cayendo sistemáticamente del sistema. Aceleraron lo que ya venía, pero lo peor es que lo hicieron a propósito, porque piensan, tienen la falsa ilusión, ¿sí? Él en su subjetivismo piensa que se puede dolarizar en la República Argentina y eso no va a pasar.